Charlamos, cuestionamos y resolvemos dudas sobre educación. Bienvenidos a Polifonía Educativa, experiencias que construyen pedagogía. Bienvenidos oyentes a un episodio más de Polifonía Educativa, el espacio donde compartimos experiencias en torno a la educación. En el día de hoy tenemos un invitado, se llama Diego Silva. Diego, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Diego, en el día de hoy nos estará acompañando, nos estará hablando sobre el mundo del arte, la perspectiva que se tiene la educación artística y el arte en la educación, en la pedagogía. Pero antes de empezar con este rollo, cuéntanos de tu vida. Ay, buena pregunta, ¿quién soy? En este momento no me hallo. Bueno, pues yo soy un hombre de 31 años, recién cumplidos. Me gradué del Colegio Liceo Segovia cuando tenía 18 años, perdí el grado 10º. Me caía súper mal el profesor de artes escénicas y no sé cómo fue que terminé estudiando artes escénicas. Eso es venganza. Bueno, sí, eso es como una venganza. Cuando salí del colegio, entré a estudiar a una escuela que ya no existe, que era una escuela de cine que se llama Black María, y de ahí tuve pues un cartón técnico en realización cinematográfica, y ahí hubo una materia que se llamaba dirección de actores. Me llamó mucho la atención. Bueno, me había presentado 3 veces a cine y televisión en la Nacional, siempre quedaba como a 2 puestos. Pero cuando me di cuenta que como que me llamaba la atención, me presenté a la SAP y a la pedagógica, y pues curioso porque ahí sí pasé de primerazo a ambas. Pero entonces yo me pregunté mucho sobre cuál era la labor más noble que yo encontraba dentro de los oficios humanos, y pues me respondí que era ser profesor. Entonces me decidí por la pedagógica, también como con la intención de compartir como pues los saberes que ya había adquirido en la escuela de cine. Y pues me llevó una gran sorpresa en la pedagógica. Afortunadamente mi desempeño académico fue muy diferente al colegio, entonces en la pedagógica me dieron en 5º semestre una matrícula de honor hasta que terminé la carrera, y pues gracias al trabajo de grado que hice que era sobre la lectura dramática como elemento formador de valores en los menores en situación de reclusión, me dieron una beca para posgrado en la pedagógica también, donde actualmente estoy en 3er semestre de la maestría para la enseñanza de lenguas extranjeras en inglés. Teniendo en cuenta todo ese bagaje, esa hoja de vida, Diego, ¿nos podrías ayudar con un significado? ¿Qué es el arte, o para ti qué es el arte? Bueno, esa pregunta es bastante difícil de responder, también generadora de polémica, porque pues el arte es un concepto polisémico, a veces muy difícil de definir y de llegar a un acuerdo de qué es arte. Hay por ahí una definición que dice que el arte es una actividad humana, pero que no toda actividad humana es arte, ¿no? ¿Qué querrán decir con eso? Bueno, pues yo para definir, no sé si lo voy a lograr hacer, pero para referirme al arte voy a referirme a un autor que es Emmanuel Kant, que escribió un libro que se llama Tratado de Estética y Moral, lo bello y lo sublime. Y en él habla de un concepto que llaman la emoción estética, y hablan también del deleite estético. Y él ahí, pues él dice, digamos, él contempla las diversas situaciones donde una persona puede sentir el arte en algo, como por ejemplo, a mí me gustan mucho las artes marciales. Para mí son todo un arte, pero yo he conocido gente que las artes marciales le parecen de pronto muy violentas, o por algún motivo no le generan el deleite que a mí me generan. Pero, por ejemplo, hay muchas personas, sobre todo en un país como Colombia, que la danza les genera un deleite estético que yo a veces no puedo comprender, porque pues a mí no me genera ese deleite estético que le genera a muchas personas. Asimismo, hay muchas personas que le va a generar el deleite estético, por ejemplo, la culinaria. Y pues qué hablar de las personas que sienten ese deleite estético contando el dinero que hicieron en un día de negocios, por ejemplo. Es curioso porque pues acá lo que plantea este autor es que el deleite estético también tiene que ver con los constructos morales, que es algo que poco se menciona en el colegio, incluso en las academias de arte. ¿Cuál es ese vínculo que hay entre arte y los valores, por ejemplo? Muchas veces se tiende a pensar que el arte es la tecné o la técnica, simplemente. Nos damos cuenta que el arte pues tiene
un trasfondo bastante amplio, tanto así que no es lo mismo hablar de arte que de artesanía, ¿verdad? Básicamente porque lo que muchos autores dicen es que el arte tiene una carga conceptual, semántica, muy fuerte, que no tienen, por ejemplo, una simple manilla, o puede tenerlo dependiendo de pronto de las vivencias que una persona tenga o el apego que le tenga a determinado objeto. Pero pues en sí el arte es algo que se siente. Yo no soy quien para decir qué es arte o qué no es arte. Creo que ninguno lo es, ¿no es cierto? Pero cada quien lo siente y sabe qué es para esa persona, para cada quien, arte, ¿no es cierto? Hay gente que ve Cartoon Network y ve un montón de patrañas y de comerciales de 30 minutos, pero hay niños y también adultos que ven Cartoon Network, me incluyo, que vemos obras de arte, vemos el trabajo de todo un equipo que, digamos, une todos sus esfuerzos en un objetivo común, que es un objeto cultural. Entonces, para entender el arte también toca entender este concepto, por lo menos contemplarlo, objeto cultural. Bueno, acá nos metemos en otra galleta porque definir cultura es lo mismo que definir arte. Hay un montón de discusiones alrededor y ningún consenso, ¿no es cierto? Pero algo que yo sí puedo comentarles es que un objeto cultural es algo que efectivamente, culturalmente se valida. O sea, que para saber qué es arte o qué no es arte, generalmente lo que nos lo dice es el tiempo y las civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy en día creo que todos conocemos al Quijote de la Mancha, pero pocos no lo hemos leído, ¿verdad? Ujú. Pero nadie tiene duda en que es arte. O al menos Es completo. chistoso, ¿no es cierto? Sí, o por lo menos completo. Creo que todos acá más o menos sabemos en corto de qué trata el Quijote de la Mancha. Ujú. Puede ser que no nos lo hayamos leído, pero yo creo que acá ninguno tiene la autoridad para decir que no es arte. Yo creo que es más, todos lo reconocemos como tal, así no lo hayamos leído. ¿Por qué? Pues porque ha habido una validación cultural que lleva más de 400 años, que nos dice que Sí. Miguel de Cervantes es un artista desde la literatura y el teatro y que sus obras son una obra de arte. Pues Y es diferente si por hablamos. ende presión social también, porque donde digas que no, te caen encima. Tienes que Es argumentar cierto, el por qué también, no. tal cual, y pues quién eres tú o quién soy yo para, pues para decir que un hombre que vivió toda su vida para escribir como lo fue él, o como lo fue, por ejemplo, alguien de talla nacional como Gabriel García Márquez, una persona a la cual yo admiro y respeto mucho. Yo he conocido mucha gente que dice, a mí no me gusta Gabriel García Márquez, y uno, bueno, pues claro, cada quien tiene derecho a que le guste o no le guste determinado autor. Ujú. Pero pues que tú digas que no te guste Gabriel García Márquez, a que tú me digas que no es arte, hay un paso gigantesco, ¿verdad? Ujú. Y pues sabemos que una persona como él fue una persona que estudió, que ensayó, que lo intentó, que falló, que siguió intentando y que durante 15 o 17 años estuvo configurando el universo de Macondo. Tuvo que pasar primero como por otros 4 textos antes de llegar a lo que fue Cien años de soledad. Ya Ujú. ahorita ya se murió, ya hay un montón de películas y de autores que lo han validado a él como arte, así como ocurre también en el mundo académico. Y pues ese consenso cultural, tanto de expertos como de personas que no son expertas, que dicen, sí, en efecto, Gabriel García Márquez es arte, hace que pues de alguna forma socialmente sea reconocido como un artista. ¿Sí me explico? Entonces, en pocas palabras, para mí arte, ¿qué es arte? Está en el ojo de quien lo ve, digámoslo así. Está muy relacionado con el deleite estético. A A mí mí, me por gustaría ejemplo, de pronto ahí intervenir un poquito y preguntarte efectivamente eso, o sea, cuál es el límite entre lo teórico y realmente una libertad de creación? Porque una cosa es que tú no tengas el valor para decirle a la otra, o no tengas, digamos que el valor moral para decirle a la otra persona su esfuerzo o no su esfuerzo para la creación de arte, cual sea, literaria, dancística. ¿En qué momento nosotros podemos decir, no, efectivamente eso no es arte ni tampoco es artesanía? Ahí estás, de pronto, sí es ¿cuál es la cierto. esquinita o esa línea que me dice a mí en qué momento hay No. teoría y en qué momento ya no? Bueno, pues eso es chistoso porque es algo que yo digo todo el tiempo. O sea, uno dice, uno no puede decir que es arte y que no es arte, pero yo sí te puedo decir que, por ejemplo, para mí cierta música no es arte, pero es para Ok, mí, ¿sí? Porque ok. pues yo no puedo negar la percepción que tienen muchas personas alrededor de un género como ese reggaetón, por ejemplo.
Ujú. No es de mi gusto, no es mi agrado, para mí no es arte, pero es que mi palabra no es la palabra de toda la comunidad humana, ni académica ni no académica, ¿verdad? Entonces, Pero hay, claro, por todo el mundo ejemplo, puede entrar en esa discusión, claro que sí, claro. tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, tú puedes, tienes todo el derecho de hacerlo, pero pues también toca ver si tú tienes los argumentos para justificar por qué para ti eso no es arte. Ujú, Eso puede pasar. Yo, por ejemplo, hago referencia mucho a la academia, entonces hay unos cánones que uno podría decir están establecidos y uno dice, uy, pero ¿cómo así el arte no se supone que es muy libre? Y uno pues se pone a pensar, se pone a mirar y pues hay cánones. Así como hay cánones para las demás disciplinas, para el arte también las hay. Había un meme que circulaba el año pasado que era de una, como de una persona que tenía en un caballete un lienzo donde había un manchón de pintura, ¿verdad? ujú. Y llega como un profesor de artes y le dice, está mal. Y esa persona le responde, ¿me va a corregir lo que siento? Creo que varios lo hemos visto, no sé si ustedes lo han visto ese meme, no sé si lo narré bien. No, 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 pero sí, sí, me lo puedo imaginar y pues sí, tienes razón, por supuesto. Es polémico. A ver, la verdad a mí me dio mucha risa porque yo dije, caramba, uno pasa 5 años en una academia de artes o en una universidad pedagógica que tiene un componente disciplinar de las Sí. artes. Y uno entró no porque lo hayan obligado, ¿no es cierto? O sea, uno entró porque uno con su libre albedrío dijo, yo quiero mejorar mis habilidades artísticas, yo quiero aprender. Y cuando uno llega ya se da cuenta que pues el arte también, como todas las disciplinas humanas, tiene una historia, por ejemplo, Ujú, y que uno no la puede negar. Entonces, recuerdo mucho en la Black María un profesor que me decía, hablando respecto al montaje, claro, usted se puede poner a experimentar y a romper reglas, pero es que si usted no conoce las reglas, ¿cómo las va a transgredir? Porque si usted se pone también simplemente sin averiguar, sin ver la historia, simplemente se pone a experimentar, pues usted va a descubrir en 20 años lo que Eisenstein descubrió hace 80, ¿sí me entiendes? ujú. Entonces, pues es complejo porque el arte, como diría Nietzsche, no es una cuestión solo dionisíaca, sino también es apolínea. O sea que, claro, hay sentimiento, hay emoción, ahí se involucra todo eso, pero también hay técnica, ¿no es cierto? Ujú. También hay cánones. Ahí antes de Entonces pronto de es, seguir con las preguntas, me gustaría hacerles también como un ejemplo de eso que acabas de decir a nuestros oyentes en el podcast. Y es algo que me pasó recientemente. Yo bailo algo, ¿cierto? No me creo artista, pero nada, cero. Pero le he dedicado muchos años a conocer la teoría de cómo bailarlo. Y a medida que he sentido que mejoro mi baile, al mismo tiempo me he dado cuenta que cuando muchas personas se dicen bailarines y se dedican a esa técnica, pierden eso, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento, ya no están transmitiendo ese sentimiento. Hablo en mm, específico de la danza porque es la sonrisa programada, es mirar a la cámara ujú, programado. eh, las chicas tienen que ser ni siquiera 90, 60, 90, o sea, no, ni siquiera hacer la medida, tienen que ser súper flaquitas, los caballeros unos bombones. Entonces llega un punto en que uno dice, espere, lo que nosotros estamos bailando viene de una cultura y una costumbre africana de personas que no se preocuparon por la técnica, cero bailaban en la tierra, ¿sí? Entonces, ese es el tema del límite y por eso uno entra a preguntar, bueno, entonces el arte sí se puede enseñar como para meternos un poquito en el tema de la pedagogía. Si está ese límite entre el que lo baila desde su sangre, desde sus costumbres en un África, al que lo aprende en escuela, ¿cómo ves tú ese aprendizaje? ¿Realmente estamos los profesores habilitados para transmitir eso? yo creo que no solo los profesores están habilitados para transmitir eso. Sí, o sea, Okay. Augusto Boal decía que todo el mundo puede hacer teatro, incluso los actores. En cualquier lugar se puede hacer teatro, incluso en los teatros. Sí, creo que Ujú, todas las personas tenemos esa noción estética. Sí, de alguna forma tú también tienes un conocimiento sobre la danza porque ya lo has practicado ujú, y no lo has practicado una semana. Llevabas varios años tratando de mejorar una técnica. No hablemos de perfeccionarla, pero sí de buscar la excelencia en esa técnica. ¿Sí me explico? Sabemos que el arte requiere ¿qué? Disciplina, perseverancia, diálogo, trabajo en equipo y un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero todos esos componentes
se dan es en un trabajo con una comunidad humana, y en esa comunidad humana no necesariamente tienen que haber personas que pasaron por una academia o que llevan bailando desde chiquitos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que es común que en una academia de danza pues llegue una persona que tiene 50 años y es bienvenida, ¿no es cierto? Claro, yo te entiendo también lo que pues nosotros en el mundo del teatro llamamos la mecanicidad, que es como por ejemplo eso, ya hicimos una función, una obra 100 veces, nos comenzamos a volver mecánicos y como tú dices, ¿no? La sonrisa impostada, el sentimiento falso, pero precisamente esa es la lucha diaria pues de las personas que se dedican a estos oficios. ¿Cómo es que yo puedo mostrar una actuación orgánica a pesar de haberlo hecho 1000 veces? ¿No es cierto? Y a todos, por lo menos yo hablo desde mi campo, desde la actuación, a todos nos pasa. En un momento en la función número 60 uno dice, uy, de repente esta actuación la siento vacía. Sí, entré a tiempo, en la pata que me dieron, dije lo que me tocaba decir, hice la partitura de movimiento muy precisa, pero el sentimiento y la emoción en la voz estaba como vacía, como ausente, ¿no es cierto? Entonces, el arte también requiere un trabajo de autocrítica y también un trabajo de recibir críticas externas. Creo que una persona que digamos, que se avesa a cualquiera de estos oficios es una persona que de alguna forma, consciente o inconscientemente, está abierta a la crítica, al escarnio público. De hecho, dicen que algunas personas, por allá psicólogos, dicen que todos los artistas tenemos algo de exhibicionistas y de morbosos. Pues no sé eso qué tan cierto sea, pero algo que sí yo he podido ver como profesor es que no todos los seres humanos están preparados, listos o sí, tienen el gusto por someterse a ese escarnio público. Sin embargo, pues hay que entender que no, digamos, en una labor como la danza, por ejemplo, no solo intervienen los bailarines, ¿no es cierto? Hay todo un equipo de gente que hace que eso sea posible, detrás del escenario, sobre el escenario, ¿sí me explico? Entonces, ya para pasar a nuestra materia, que es la educación y el arte, claro, el arte se puede tratar de enseñar, uno puede tratar de enseñar lo que sea, que el arte se puede aprender, sí, que la creatividad se educa también, que la imaginación también se educa, sí. Eso es lo que pasa, es lo que yo considero que es la función de un profesor, no solo de artes, sino pues de un profesor en general, y es educar ese tipo de componentes. El arte también tiene la oportunidad de educar en valores, por lo que ya te había comentado, porque cuando uno va a llevar a cabo una labor artística, digamos desde las artes plásticas que muchas veces se hacen en soledad o en la música que también se puede hacer en soledad, digámoslo así, pero también requiere de una persona que te escuche y que te dé tu opinión, ¿no es cierto? Muchas veces tú vas a requerir la ayuda de una persona de pronto más experta en el tema para que te guíe, cuál es el acorde que sigue, cómo es que se hace, ¿no es cierto? O vas a requerir de un profesor que de pronto te dé un soporte teórico para lo que tú estás haciendo. Pero entonces, ¿cuál es el lío? Que una cosa es enseñar artes en la universidad y otra cosa es enseñar artes en el colegio. Y esa es la discusión que por lo menos en la Facultad de Artes, de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, sigue vigente, totalmente vigente, porque hay profesores que consideran que enseñar arte es enseñar las técnicas artísticas. Y hay otros profesores que consideran que el arte es un vehículo para enseñar cosas más profundas, para educar, porque sabemos que enseñar no es lo mismo que educar. Y que nosotros al colegio vamos ¿a qué? ¿A enseñar artes o a educar seres humanos? Es la pregunta que cada quien se tiene que hacer cuando llega al aula de clases. Diego, y ahí nos surge una pregunta y una inquietud. ¿En tu colegio hubo acercamiento hacia el arte? ¿Tuviste en este caso de pronto algún profesor o qué experiencia tuviste en el colegio acorde a esto? Bueno, les había comentado que yo detesté a mi profesor de artes escénicas, ¿verdad? Yo hasta hace poquito entendí por qué era que no me gustaba la clase de él. Queremos escuchar esa Esa anécdota. manifestación, queremos que haga catarsis, porque Bueno. en ocasión podemos aprender del profesor. Y A ver, saber lo que qué nos pasa es que había una profesora de artes plásticas que era la esposa de él. No, mentiras, no. Pues, o sea, sí, eso sí pasó, pero no era por eso. Lo que pasa es que la señora, que era de artes plásticas, nos dejaba imaginar, nos dejaba crear.
nos daba algunas pautas, pero nos enseñaba también desde las artes, pero también nos enseñaba, nos proponía retos que eran en equipo y no sé por qué yo disfrutaba tanto la clase con esa señora, la de artes plásticas. Pero la clase de artes escénicas yo no sé por qué en ese momento no la podía disfrutar y ahorita ya pude darme cuenta que claro, que el profesor no planeaba clases, que el profesor tenía como esa concepción de que el arte era tan libre que era como cualquier cosa. Entonces, las actividades que nos proponía rara vez eran un reto, ¿no es cierto? Y también pocas veces le daba un sustento que de pronto no significaran a nosotros, ¿sí? Nunca montamos una obra de teatro. La clase de artes escénicas también era como la clase de música y pues como que el tipo la llevaba un poco más para allá, pero el tipo pues tampoco era músico, entonces también, por ejemplo, varios compañeros con los que yo estudié se veían limitados en su avance, decían, oiga, no, deberíamos tener una clase de música y otra de artes escénicas. Entonces, pues eso también, ahora yo me doy cuenta que no es culpa exclusivamente del profesor, sino también de las políticas de la institución, que trataba de dar dos clases de arte, una para las artes plásticas y otra para el resto, ¿sí? Entonces no había como una claridad tampoco en lo que el profesor nos quería enseñar, no había un objetivo común para el curso y básicamente mis compañeros decían que esa era la clase de recocha. Y Sí, es y algo con eso, lo que yo he tenido que pelear en el mundo profesional porque para mí la clase de artes podrá ser de todo menos la clase de recocha. y sí, eso es algo que se ha evidenciado a lo largo del tiempo y es que, digamos, el arte en la educación, en la pedagogía, no le dan tanta importancia. Como lo decíamos en un episodio anterior, hablábamos de la, digamos, de la intensidad horaria, que es 1 hora a la semana, o que en ocasiones la persona que dirige ese espacio no es la adecuada. Por ejemplo, en tu caso, digamos, un profesor de teatro que, como su merced decía, improvisaba, pero que trataba también de enseñar música sin tener las bases así sólidas. Entonces, en muchas ocasiones, en muchos colegios, y también lo digo porque me pasó en el colegio, la clase de artes no la dictaba alguien preparado, alguien que en verdad conociera el tema y también transmitiera como ese interés y sobre todo la disciplina, porque siendo sinceros, uno de los personas que tienen más disciplina para mí son los artistas. Y eso lo llegué a conocer cuando entré a la universidad. Me acuerdo tanto que en un taller de teatro me preguntaron, ¿sé por qué entró acá al taller? Yo no, pues tenía tiempo libre y me quiero divertir. Y lo primero que me dijo el profesor, no, acá no te vas a divertir, aquí vas a coger disciplina. Y yo, bueno, sí, señora. Entonces, eso como esa perspectiva de que la clase de artes es el espacio de descanso, todavía se sigue manifestando en algunos estudiantes y que toca ir trabajando paulatinamente y concienzudamente en ese cambio de paradigma y demás. Es curioso porque mira que el amor al arte yo lo conocí fue gracias a una profesora de español que tenía, digamos, como un enfoque muy filológico, ¿no? Había otra que tenía un enfoque muy gramatical y pues era chévere, aprendí muchas cosas de ella. Pero a mí la profesora, la profesora Fanny se llamaba, ella a mí me enseñó el amor por la lectura. La verdad, yo entré al mundo del arte fue gracias a la lectura y pues a un juego que se llama Calabozos y Dragones, que amo con todo mi Eso corazón, es magnífico, eso porque es lo mejor. yo aprendí de hecho inglés con ese juego. Y es muy chévere porque tú abres un libro, por ejemplo, de Calabozos y Dragones y es toda una experiencia artística. Porque desde el momento que tú abres el libro hay un montón de ilustraciones, ¿no? Y pues esas ilustraciones a uno le ayudan a imaginar un montón. Y ya cuando tú empiezas a jugar, te das cuenta que tú también puedes crear historias y que lo puedes hacer con tus amigos. Sí, que la labor del escritor o del artista solitario que se encierra allá en un minarete, sí, o en una habitación, en una cárcel a crear, pues no digo que no le funcione, porque hay personas como Jorge Luis Borges a las que le funcionaban, a mí me cuesta un poco más de trabajo,
pero uno se da cuenta que crear arte en colectivo también es posible y, por ejemplo, en el teatro eso se ve un montón. Bueno, yo le agradezco mucho a esta profesora fue porque ella a mí me dio la oportunidad de explorar. Ella me dio la oportunidad de coger libros y leerlos sin imponérmelos, sin decirme, tiene que leerse este libro. Ella me ha dado permiso para ir a la biblioteca y perdí el año. Ella era la tutora de curso y a ella le dolió más que a mí que yo hubiese perdido el año. Pero ella me dijo, lo hago por tu bien. Y ahorita yo se lo agradezco infinitamente porque algo que también, no sé si se salga del tema, pero que a mí me horroriza de nuestra cultura, es que se asume que perder el año es un motivo para castigar a un niño o a un adolescente porque se asume que es malo, cuando yo creo que es a veces más que necesario que una persona tenga la oportunidad de volver a hacer un proceso. ¿Sí me explico? Sí. Y esta señora fue consciente de eso. Mis papás afortunadamente también fueron muy comprensivos y por ejemplo eso, yo perdí décimo y después de eso, mira, finito para todo, para el colegio, para el trabajo. Y me di cuenta que yo lo perdí fue por cansón, por rebelde, por indisciplinado. Claro, pues yo entiendo, de pronto uno a veces no está conforme con las instituciones con las que con las que uno le toca interactuar, ¿verdad? Pero lo que uno le piden, por ejemplo, en el colegio no es imposible, ¿no es cierto? A veces uno cree que es muy difícil y pues realmente es estar ahí, como el arte, ser disciplinado, escuchar a los demás, saber qué tienen que decir, esforzarse por comunicarse también, ¿sí? No sé, a mí me pareció muy curiosa esa historia porque fue la profesora que me hizo perder el año y esa es la profesora que recuerdo con más cariño. Y era en parte por eso, ella prefería antes de obligarme a mí a ir a las otras materias, ella me dejaba ir a la biblioteca y yo me acuerdo que ese año yo leí un montón de libros y pues no sé, me gustaba imaginar, ahorita me doy cuenta que a mí me gusta contar historias, pero pues construirlas no es fácil, sí, pero es que es eso, nadie me dijo que iba a ser fácil, yo cuando escogí estudiar artes escénicas, a mí nadie me dijo, esto va a ser fácil, y de pronto, ese de pronto es un imaginario social, que es de pronto una carrera fácil respecto a, qué sé yo, medicina, o derecho, que pues uno sabe que son materias, que son carreras muy difíciles, pero créame que el arte tampoco es fácil y por lo menos lo que yo conozco de las artes escénicas, yo recuerdo la segunda semana que yo entré allá a la universidad en una clase de cuerpo, que yo pensaba, Dios santo, ¿yo a dónde me metí? ¿Por qué me metí acá? También el imaginario de que el que estudia artes es el hippie, el vago del colegio, Ajá. el que no supo Exacto. qué más estudiar. Ujú. Por lo menos eso pasaba en mi generación, ¿no? Cuando uno se cuestionaba qué quería estudiar, eso era como algo que retumbaba socialmente.